Queridos hermanos, hemos recibido muchas enseñanzas de parte del Señor Jesús a lo largo de todos los domingos del tiempo ordinario. Jesús va formando a sus discípulos y de entre ellos elige a los apóstoles y los envía para que sean sus testigos. Así nosotros, cada que participamos en la celebración de la Santa Misa, escuchamos la palabra de Dios y el Señor nos va enseñando cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos con los demás, hasta cómo debemos sentir las distintas situaciones de la vida. Por lo tanto, qué actitudes debemos de tomar. Y eso, si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, nos convierte en discípulos. Y los discípulos de Jesús son testigos donde quiera que vayan. Hoy el Señor nos enseña cómo puede haber muchas tradiciones que seguimos nosotros de nuestros padres, nuestras fiestas, por ejemplo. Puede haber también muchas manifestaciones de religiosidad. Por ejemplo, hay quienes caminan a Chalma cada año, o quienes peregrinan de rodillas todo el atrio de la Basílica de Guadalupe, en fin, todo eso es muy bueno. Pero hay algo fundamental que hoy Jesús nuestro Señor nos enseña. Si no tenemos fe, si no crecemos, todo eso se queda como a medias. Por eso hoy en el Santo Evangelio escuchamos cómo que los discípulos de Jesús le dicen: Señor, aumenta nuestra fe. ¿Y qué es la fe? El Papa Benedicto XVI nos decía que la fe es la puerta de entrada a una vida en comunión con Dios. Fíjense qué cosa más hermosa. Una vida en comunión con Dios. ¿Qué quiere decir en comunión con Dios? En común unión con Dios. De tal manera que si sufrimos o gozamos por la fe, estamos en comunión con Dios. Que si sufrimos tentaciones por la fe, estamos en comunión con Dios. Que si hacemos actos piadosos muy hermosos, como una procesión, por ejemplo, o una peregrinación, si estamos en común unión con Dios, estamos movidos por la fe. Pero también en la vida muchas veces nosotros perdemos el rumbo, nos equivocamos, porque nos falta fe. Así cuando los discípulos le dicen: Señor, aumenta nuestra fe, Jesús les dice: si tuvieran fe, aunque sea como un granito de mostaza, podría decirle a este árbol: levántate de aquí y plántate en el mar. Una cosa que parece imposible. Pero la fe, aunque sea poquita, pero real, auténtica, es decir, en comunión con Dios, nos permite hacer cosas extraordinarias. El ejemplo del árbol que se arranca y se planta en el mar es algo que hace referencia a la cultura, a la mentalidad del pueblo judío. Algo que nosotros podemos entender porque si vamos, por ejemplo, no sé, a Cuernavaca o Acapulco y nos traemos una plantita de allá, pues aquí le cuesta mucho trabajo aclimatarse. Son plantas de calor. Si vamos a Chiapas y nos traemos algo de la selva, pues es muy difícil que aquí prenda, ¿no? En cambio, hay árboles que son de aquí. Hay plantas que son de aquí. Y que fácilmente las plantamos y crecen. Bueno, que un árbol, dijéramos, de tierra dulce, se planta en la tierra salada del mar, pues prácticamente es imposible que crezca, ¿no? Bueno, así nosotros tenemos muchas tradiciones
tenemos muchas expresiones de fe, tenemos muchas costumbres que parece imposible que nos muevan a un ambiente difícil, amargo, pesimista, donde parece que todo es oscuridad, que todo es dolor, que todo es desgracia, y ahí como que se apaga nuestra fe. Sin embargo, cuando nuestra fe es auténtica, como una común unión con Dios nuestro Señor, en lo próspero o en lo adverso, somos del Señor. Como decía el apóstol Santiago, en la vida o en la muerte, somos del Señor. Lo que dice el dicho, de que un perico donde quiera es verde. El que tiene fe, donde quiera que esté, es de Dios. Si la vida te sonríe, eres de Dios. Pero si las situaciones son de sufrimiento y de angustia, también eres de Dios. Por eso, como los discípulos, nosotros sí tenemos que pedirle cada día a Dios nuestro Señor, Señor, aumentanos la fe. Aunque sea como un granito de mostaza, así de pequeñita, pero de gran calidad. Porque el granito de mostaza es insignificante, pero cuánto potencial y cuánta vida contiene en ese pequeño granito, que Jesús mismo nos dice, si lo sembramos, llega a producir un arbusto bastante grande donde hasta los pájaros hacen sus nidos. Así, si nuestra fe es, aunque sea como un granito de mostaza, pequeñita, pero real, a prueba de todo, ¿cuántas cosas produce Dios si nosotros tenemos fe? Miren, hay cosas que parecen muy sencillas, son como de cada día, pero no sé, ¿cuánto tiempo hace que hubiéramos querido ver estos trabajos aquí en la catedral? No sé si a ustedes les parezca que va quedando bonita, ¿no? A mí me parece que sí. Pero, ¿cómo se hace? ¿Dónde hay dinero suficiente para hacer todo esto? A veces decimos, pues los políticos, ¿no? El gobierno sí tiene dinero. Chueco o derecho, pero tiene dinero. Pero aquí no hay dinero de los políticos. ¿Cómo se hacen estas cosas? A lo mejor con la fe de alguien que da 1 peso, que da 5 pesos, que con sacrificio viene y me dice, Padre, un billete de a 500, con sacrificio, porque expresan la fe. La fe como confianza en que nosotros no vamos a malgastar ese dinero. Pero la fe también como ofrenda a Dios nuestro Señor, porque finalmente esto a nosotros nos hace sentirnos cómodos, pero no es para nosotros, es para Dios, para glorificar a Dios, para servir a Dios. Ahí la fe se manifiesta como generosidad y la fe se manifiesta como confianza. Hoy vimos en la primera lectura cómo el profeta Habacuc nos muestra la fe como esperanza. Porque las cosas difíciles que parecen las podemos soñar y las podemos lograr, aun cuando todo parezca ir en contra, si hay confianza en Dios y entonces hay esperanza. Dice en el profeta Habacuc, escribe la visión que te he manifestado, ponla clara donde pueda leerse de corrido. Esta visión parece como de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Parece lejano,
Cualquier proyecto que nosotros tengamos, si es de Dios, cualquier buen propósito que nosotros hagamos por el bien de la familia, por el bien de la comunidad, parece lejano, pero ciertamente no fallará. Tener esa confianza en Dios, en nosotros y en nuestros hermanos, es una forma de la fe que se manifiesta como esperanza. El que no tiene fe no tiene esperanza. Y también el que no tiene esperanza, pues difícilmente crece y madura en la fe. Entonces aquí está como esperanza de que Dios no falla. Pero también escuchamos en la carta a Timoteo como el Señor nos dice a través del apóstol San Pablo: te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor nos ha dado un espíritu no de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. Aquí la fe se manifiesta como fortaleza, que nadie te doble, que ninguna adversidad te haga decir aquí ya no hay remedio, que ninguna oscuridad digas nunca va a volver a salir el sol. Se manifiesta como fortaleza. ¿Cuántas veces tenemos que levantarnos de estar caídos? Cuando alguien que tanto amamos nos falla, cuando hemos hecho un gran trabajo y no vemos los resultados, cuando hemos puesto todo nuestro amor en la educación de los hijos y luego salen con su domingo 7. Ahí se necesita la fortaleza como fe, o la fe como fortaleza. No te des por vencido, no te doblegues, no te conformes, porque si hay fe, aunque sea como un granito de mostaza, se pueden lograr los grandes sueños que nosotros tenemos y que Dios tiene para nosotros. Se manifiesta como fortaleza la fe, pero también se manifiesta como amor. Si no hay confianza, no hay amor. ¿Por qué se casa alguien? ¿Por qué decide compartir su vida con alguien? Dice el dicho, el chiste, que ni era de su familia. ¿Por qué? Porque hay confianza. Y esa confianza, esa fe se convierte en amor, y en amor perseverante, en amor constante, en amor generoso, en amor verdadero. Pero si falla la fe, falla el amor. Se desvanece el amor. Entonces, necesitamos fe, aunque sea como un granito de mostaza. Hay que pedírsela a Dios nuestro Señor, y la vida tiene un sabor diferente porque hay fe. También yo a veces pienso que no tener fe es como ver el mundo en blanco y negro. En cambio, con la fe, con la esperanza, con la fortaleza, con el amor de Dios, el mundo se vuelve de color. Es como cuando sale el sol y los colores resaltan. Los colores naturales y los colores de las casas, por ejemplo, y los colores de tus ojos, y los colores de tu pelo, y los colores de tu piel, con la luz resaltan. Así es ver el mundo con fe, y lo contrario es verlo en blanco y negro. Sí, ahí estamos, pero no disfrutamos de la vista, de la verdad, de la belleza. La fe es como la luz que nos hace ver la vida y el mundo de manera diferente. Por eso los discípulos dicen: Señor, aumenta nuestra fe. Y por eso Jesús dice: aunque sea como un granito de mostaza, ustedes deben tener fe. Y la fe también en nuestra relación con Dios
No es como piensan algunos grupos protestantes en Estados Unidos. Este tiene fe que le pida a Dios y se va a sacar la lotería. Yo algunas veces que me duermo tarde llego a prender la tele y aparecen ahí los de la Iglesia Universal, no sé cómo se llama, pare de sufrir. Yo cuando no tenía fe, mi marido era un borracho, pero nomás tuve fe y ya mi marido se volvió un ángel. Yo cuando no tenía fe andaba a los apachurrones en la combi, pero cuando ya tengo fe, ya tengo mi camioneta. No, son mentiras. Porque la fe no es que Dios nos cumpla antojos. Dios no cumple antojos ni endereza jorobados. La fe es estar con Dios en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. La fe es como el amor. No solamente estás cuando te acarician y te apapachan. El amor es verdadero cuando está en las buenas y en las malas. La fe es estar con Dios en las buenas y en las malas. Y entonces la fe verdadera, queridos hermanos, no es pedirle a Dios cosas. La fe es saber que somos de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios no nos deja solos. Y que si tenemos algún problema, alguna adversidad, Dios no nos abandona. Pero si tenemos prosperidad y abundancia, tampoco hay que abandonar a Dios. La fe trae entonces también la fidelidad. Vean qué papel tan hermoso tenemos nosotros, los hijos de Dios, en el mundo. Dale un sabor diferente al mundo. Por eso Jesús les dice a los discípulos, ustedes son la luz del mundo. Pero si no tenemos fe, ¿cuál luz? La luz del mundo que nosotros tenemos que ser está sostenida por la fe. Ustedes son la sal de la tierra, pero si no hay fe, la sal no tiene sabor. Ustedes son como una levadura que le dan sabor a toda la masa y hacen que la masa fermente. Pero si no hay fe, nunca levanta el palo. No sirve la levadura que nosotros debemos ser si no hay fe. Entonces, hay muchas cosas que podemos hacer en la vida. Pero sin fe es como estarnos viendo a nosotros mismos en el espejo y decir, qué bonito soy. En cambio, con fe es, ponte a trabajar. Sí, estás muy guapo, pero ponte a trabajar. Hacer el bien. Con perseverancia, con fortaleza y con amor. ¿Sí o no? Entonces, tener fe es hacer la vida con perseverancia, con fortaleza y con... ¿Cómo? ¿Tienen miedo de amar? ¿Tienen miedo de ser amados? Entonces, ¿por qué no lo dicen con ganas? Tener fe es vivir la vida con fortaleza, perseverancia y ya parece que van reaccionando. Ojalá que también así poco a poquito vayamos reaccionando en nuestra vida para movernos con un granito de mostaza de fe, pero siempre siguiendo al Señor.